estado en procesal penal 1, perdón, en técnicas de oralidad. Nos hicieron una actividad que nos desarrollaron los mismos compañeros, casi todo de lo que usted hizo, ese bosquejo general de esos elementos probatorios. En esa actividad cada quien le tocó uno y creo que aunque sea un poquitito, ya teníamos como una idea y con lo que usted nos ha dado, pues no, nos ayuda más, ¿verdad? Se aclararon conceptos. Sí, sí, porque así, pues, es más fácil, así como la manera como lo explica usted, porque también como solo cuando le dan a uno, léase esta tesis así de 300 páginas, pues no es lo mismo, porque usted ya con la práctica ya tiene ya los puntos esenciales que usted ya sabe qué es lo que más necesitamos aprender de que yo sé que todo es importante, ¿verdad? Pero a veces usted sabe de que no es que no querramos leer, sino que para aprender a veces es mejor a No, veces así. no, sí. Lo que pasa es que leer, yo por eso les pongo un par de presentaciones, un par de textos, pero híjole, mejor les mando audio, mejor les mando videos, aunque sean cortos, ¿verdad? Para que me agarren la idea de lo que quiero enseñarles, porque sí la entiendo, de que a veces crearse una idea, es que yo creo que eso es como cuando le mandan a usted un manual de YouTube, ¿verdad? Exacto. Usted dice, y este volado, ¿cómo lo cojo, verdad? ¿Cómo? Si no me enseña quien de verdad ya lo ha hecho, pues, que de verdad ha andado ya en la práctica, pues no es lo mismo, ¿verdad? Como ustedes que ya ejercen. Sí, no, el tutorial es difícil. Pero bueno, miren, ya que el tiempo se nos vuela, ¿verdad? Y aquí, pues ustedes son las presentes. Blanca, buenas tardes. O no sé si me escucha. Y ahí tiene, veo que está misteriosamente. Blanca Corleto, buenas tardes. No, no me escucha. Se está preparando la compañera de seguro. Bueno, ok. Bueno, voy a aprovechar pues para empezar el tema porque sí sé que este tema es un poco amplio. Voy a hacer un bosquejo así diametral de todo, de toda la temática de la instrucción, porque lo que pretendo es que todo lo que dije en videos cortos voy a hacer una sola almágana, un solo híbrido de todos los conceptos para que no tengamos, ¿cómo se llama? No tengamos esa problemática. Ah, ya nos contestó Blanca, no sé si, vamos a ver qué dice aquí. Dice, pasándome a otra computadora porque no tengo micrófono. Ok, bueno, ahí le dice, bueno, cuando pueda hablar, hable, porque nos hable, no solo seamos solo usted y yo, Fátima. Vaya, antes que se me olvide, sus notas y las de todo el mundo ya están subidas. No sé qué fue lo que pasó, pero en la, cuando subí las notas ordinarias de todos los 40 y pico, no sé cuántos eran que subí, solo se subieron 18. Entonces yo les había puesto las notas en Blackboard, pero ya en el portal no aparecía la nota de como 25 personas. Pero ya está solventado eso. Bueno, voy a empezar a hablar del tema este de la instrucción. Como les decía, voy a ser breve porque pues, el tiempo nos come. Ya les había dicho en los videos anteriores que la finalidad de la instrucción es la preparación de la audiencia. Recordemos que cuando el proceso penal ordinario comienza a través de la interposición del requerimiento fiscal en audiencia inicial. ¿Quién lo hace? Ya sabemos que la Fiscalía, en los delitos de acción pública y acción pública para instancia particular. Si el juez aprueba y dice que el proceso puede ser elevado a la siguiente etapa, que pasa de la etapa de audiencia inicial a la etapa de instrucción. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la etapa inicial, que es de la audiencia inicial, al juez al juez de paz se le presentan la evidencia recolectada hasta ese momento, que puede ser poca o bastante, dependiendo si es un reo presente o es una investigación amplia,
Pero lo que hace es básicamente hacer una verificación preliminar. Dice, bueno, yo considero que si hay delito, considero también que hay indicios de que existe el delito, de que la persona que ha sido señalada o señaladas como imputados, si es plural, pues en ese caso, pues él dice, bueno, creo yo que se puede y pasa a la siguiente etapa. Ahora, ¿qué es la etapa de la instrucción formal? Esta tal vez es la etapa más importante, porque aquí cuando se recolecta la información. Como lo dice el 301, lo que busca la etapa esta es como la preparación de una posible vista pública, que ya es la etapa final en sentencia. Aquí empezamos como que vamos al súper, ¿vea? Vamos a recolectar las cosas para ver qué nos sale. En el caso, pues si usted es acusación, sea querella o sea fiscalía normalmente, usted lo que va a buscar es producir aquella evidencia que necesita tener para, para una eventual vista pública. Usted va a buscar la práctica de una cantidad de diligencias. Entonces, a veces la duda surge, mire, Lisa, ¿y qué pasó con lo que se recolectó en la audiencia inicial? Bueno, en la audiencia inicial son las diligencias preliminares que hizo la policía junto con la dirección funcional de la fiscalía. Pero ya a nivel de instrucción, hay actos que son irreproducibles, como por ejemplo la inspección en un caso de un homicidio, la autopsia en el caso de que ya se refiere a medicina legal, o el reconocimiento de sangre en caso de una persona lesionada también con medicina legal. Esos son actos irreproducibles. Pero hay otros actos que sí se pueden producir en esta etapa y que ya entran dentro del control del juzgador. Por ejemplo, si yo tengo más testigos, pues ya puedo pedir, vaya, se van a tomar las declaraciones de más testigos, que es lo que, por ejemplo, sucede con el famoso auto de instrucción. Porque cuando el juez recibe en su juzgado el caso que le viene de paz, lo primero que hace es hacer ese famoso auto, en el cual dice, vaya, mire, aquí recibo el caso tal, se ordena la instrucción, les doy 6 meses, por ponerle un término, doy 6 meses para que se haga la instrucción, ordeno estas diligencias o las que se estimen convenientes, y una vez, pues, si hay que hacer anticipo de prueba, como dice el 302, pues se hacen. Si considera que hay que hacer más diligencias, las menciona ahí. Pero los jueces realmente lo único que hacen es como darle como el auto de entrada, como diciendo, pase adelante. Ya está, Blanca. Pues sí, licenciado. Voy a abrir micrófono, sí. Tengo el micrófono, ¿verdad? Ah, bueno, no, yo sí le escucho, y ella no nos quiere hablar, dije yo. No, no, licenciado. Mire, les oí lo del manual. A mí me pasó algo esta semana, antier. Con lo del manual me fui a YouTube para hacer... ¿Me oye, licenciado? Ah, no, sí, hoy sí le escucho. No, es que es cierto, o sea, eso es cierto, yo por eso ni les digo nada. Pero bueno, la voy a hacer, pues si no voy a cortar toda la idea, ¿ok? Ok. Vale, entonces el punto es que cuando el auto de instrucción es como el punto de entrada. Vale, aquí está la primera resolución, ya lo recibí el caso de paz. Este es el tiempo para la instrucción, 6 meses por decir un número. Hay que hacer estas y estas diligencias, le voy a poner unas cuantas. Y si hay que hacer anticipos de prueba, pues los hacemos. Y si no, pues no. Simplemente dice, este es el caso, ratifico las medidas cautelares que pueden ser detención o pueden no estar detenido dependiendo cómo se lo manden de instrucción, porque hay veces que le mandan gente detenida de paz y otras veces viene pues sin medidas, pues, o con medidas de carácter sustitutivo a la detención. Ustedes ya escucharon los audios sobre el tema. Entonces, el juez lo recibe. O sea, ahora, ¿cuál va a ser la función del juez? Como dice el 303, lo que busca es básicamente darle, lo que busca el juez, ¿cómo lo digo esto? Es ejercer el control jurisdiccional de todo elemento probatorio que se va a producir en este etapa. Ya no es que solo la fiscalía decide,
ya no es que solo le ordena a la policía, ya entra el control judicial en aquellas diligencias que él puede intervenir, porque no es en todas. Y les doy un ejemplo. Por ejemplo, el fiscal puede seguir entrevistando testigos. Para eso no necesita la autorización del juez. Ahora, como la fiscalía es un monstruo que tiene una autoridad tremenda, y yo como abogado particular, yo no la tengo. Y digamos que yo puedo como abogado defensor decir, vaya, yo necesito entrevistar 10 testigos. Y aquí es donde viene la estrategia del caso que se presenta. Yo puedo perfectamente, como defensor, hacer mis declaraciones por mi cuenta propia para ver qué me dicen mis testigos, pues citarlos yo, pero dense cuenta que son mis testigos. Yo no tengo capacidad como abogado de andarle citando al director de centros penales, al director del Seguro Social. O sea, le manda uno una cita a esa gente y nadie le va a hacer caso, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, usted necesita citar a alguien para lo cual usted no tiene autoridad para hacerlo, usted puede pedir al juez que se ordenen esas citas y que sea a través de la fiscalía que se realicen, porque le pueden aportar elementos necesarios para la prueba de descargo de su cliente. Ahí es donde entra el juez. Pero como les dije en su momento anterior durante los videos, usted tiene la capacidad de proposición de diligencias, como lo dice el 308, y ahí es donde entra eso. Usted pide, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Algunas va a practicar el juez, a otras les va a decir el juez a la fiscalía, mire, hágalas usted, ordénelas usted o averígüeme tal cosa, porque así funciona. Ahora, muy puede pasar que durante esa etapa pues se tengan que hacer muchas diligencias. Hay cosas como, por ejemplo, los anticipos de prueba, de prueba testimonial, como el que está en el 305, que ese es un concepto interesante, porque normalmente las pruebas testimoniales se producen hasta vista pública. Usted lo que hace antes es entrevistar, como para tener la información, los indicios, ¿verdad? Pero el testimonio tal cual se produce hasta vista pública, no antes. Eso es como alguien que le cuenta una historia y pues sí, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta qué pasó según ellos, pero el verdadero elemento probatorio se produce hasta la vista pública. Esta etapa es como para recolectar la información. Y el anticipo, pues ya vieron que la naturaleza de ella es que se considera que se puede perder una declaración porque la persona está gravemente enferma, porque corre peligro de que se vaya a extraer o que haya una situación particular especial que ponga en peligro la recolección de esa evidencia, y por eso es que el juez, con una resolución razonada, dice, miren, ya, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Vale, pero lo que yo quisiera que tuvieran claro es que ustedes, como sean como fiscales, o sea, como defensores o creyan, ustedes tienen la capacidad de proponer las diligencias que ustedes estimen conveniente que van a favorecer su caso. Eso es lo importante. Por ejemplo, como fiscal, usted ya sabe lo que tiene que pedir, ¿verdad? De acuerdo al caso, pero cuando usted está del otro lado, como defensor, usted dice, bueno, ¿y cómo le hago ahora, verdad? Entonces, ahí es donde entra el auxilio del juez y a veces de la misma fiscalía. Usted le propone las cosas al juez y el juez es que le ordena. A mí ya me pasó, por ejemplo, que yo durante casos, yo proponía diligencias, proponía información, y el juez lo que hacía es que le ordenaba a la fiscalía que lo hiciera por mí. ¿Por qué? Porque la fiscalía tiene la obligación de investigar, tanto como de cargo como de descargo. O sea, ese es un tema que a veces no se aborda, pero la verdad es que la fiscalía, si bien es cierto, ellos tienen la mentalidad de solo acusar, legalmente hablando, ellos tienen también la obligación de buscar la verdad real de lo que ha sucedido. Entonces, dentro de esa misma función, usted puede pedir que se practiquen esas diligencias y el juez, pues, si lo considera pertinente, pues lo va a hacer. Y aquí es donde viene el punto. Yo les explicaba cuando analizamos los artículos de la prueba, de que uno de los temas más importantes
acerca de la prueba es que esta tiene que ser útil, pertinente, útil para establecer los hechos, circunstancias, objeto, identidad y la responsabilidad penal. O sea, son varias cosas. O sea, yo no voy a pedir diligencias que no sean útiles para la averiguación o desvirtuación, sea yo fiscal o defensor, del hecho que se está investigando. No voy a pedir una cosa que no tenga nada que ver con lo que se está planteando. Y ahí es donde viene el razonamiento que usted hace en el escrito y le dice al juez, señor juez, yo necesito que se protege tal diligencia. Y este es con el objeto de averiguar tal cosa, con lo cual yo voy a establecer tal circunstancia. Y él ya se lo razona al juez. No solo es como, le presento esto porque yo quiero, ¿verdad? Ahí es donde uno entra en esa dinámica que dice, bueno, el juez a través de su raciocinio dice, bueno, es necesario, pues se tiene que autorizar. Pero si usted le pide un disparate a un juez, pues el juez le va a decir, ¿usted para qué quiere esto? ¿Verdad? ¿Cuál es el sentido? Entonces ahí es donde tiene la facultad de él de otorgárselas o de negárselas. Porque, pues sí, por eso dice facultad de proponer, dice el 308. Usted se las puede pedir, la cosa que se las dé es otra cosa. Entonces, ahí es donde viene usted, pues que tiene que justificar para, como cuando usted le va a pedir permiso a quien le pedir permiso, ¿ve? O sea, usted dice, no, quiero hacer tal cosa, no solo porque quiero, sino porque da una razón por qué. Bueno, el otro tema es el tiempo de la instrucción, ya lo hemos abordado. Habíamos dicho que el tiempo para la instrucción es habitualmente de 6 meses. Pero ojo con esto. Cuando son delitos sencillos, normalmente las instrucciones duran de 4 a 6 meses. Lo normal es que los casos se prorroguen en su etapa de investigación. Por eso lo que dice el 310 de la prórroga es bien importante. Porque usted tiene la facultad de pedir la prórroga, que le amplíen el proceso de instrucción. Cuando ya los tiempos se lo empiezan a comer a uno. Pero lo que usted tiene y no se le tiene que olvidar es de que esta se puede solicitar máximo 15 días antes de la fecha que finaliza la instrucción. Es decir, que si mi fecha de instrucción finaliza, pongamos una fecha, el 30 de marzo de este mes, vea, porque nos vamos a Semana Santa, ¿verdad? ¿Cuánto estaría o no estaría en tiempo todavía para presentar la prórroga? ¿Qué creen ustedes? Chiquita, sí. 15 días ahora. Vaya, Bárbara leyó, vea. No, es que así es. Usted ve ahí ese 15 de Chile, todavía no han cerrado los juzgados, salgo volando, ¿verdad? Salgo pero disparado para el juzgado para que me admitan eso. ¿Por qué? Porque usted tiene que jugar mucho, mucho, mucho con los tiempos, con los términos. A mí me han salido un par de compañeros enojados con esto de los términos para la presentación de los parciales. Y yo les digo, hijos, o sea, si esto es un parcial, ¿y cómo le van a hacer cuando anden litigando, verdad? O sea, no podemos ser tan, no sé ni qué adjetivo utilizo, así que mejor no utilizo ninguno. Tenemos que aprender que en el derecho lo más importante es el respeto de los términos y la fundamentación de las pretensiones. Si usted sabe fundamentar, justificar con las bases legales y fácticas lo que usted pretende, difícilmente le van a decir que no. Y si usted respeta los tiempos en los cuales debe o no debe presentar la documentación que se le pide, nunca le va a dar problemas. ¿Sabe cómo yo me he quitado problemas toda mi vida que he litigado? Precisamente con esas dos premisas. Cada vez que yo pido algo, lo justifico a la saciedad. Y cada vez que debo presentar algo, jamás, pero oíganme bien, jamás espero al último momento para presentar mis peticiones. Conozco demasiadas historias de terror de abogados que esperan hasta el último momento para hacer sus planteamientos y se les fregó el carro, se les fregó la compu, se les arruinó el impresor, se quedaron sin tinta. O sea,
lo que usted se le ocurra. Lo que ustedes se les ocurra. Y no pudieron. ¿Con qué cara va usted al cliente? Fíjese que no le llegué a tiempo, vea. ¿Qué le diría usted a un abogado así que le dice, mire, no llega a tiempo porque me arruinó el impresor, vea? ¿Qué le diría usted, Blanca, a alguien que le daría después de haberle pagado 500 o $2,000 para que la represente si le sale con un cuento de esos? Voy a quedar como irresponsable, licenciado. No, usted Porque lo despide. lógicamente yo tengo que, bueno, tengo que tener una bitácora o una agendado de todos los casos. Exacto. En Excel puedo hacer un cuadro de todos mis compromisos, de a dónde va el avance de cada caso, etcétera, etcétera. Si usted ha contratado a alguien y le sale con eso, no lo despide. Pues. Sí, claro, claro. Y me pide el dinero. Cabal. Y si no lo denuncia, investigación Correcto. profesional, ¿verdad? Sí. No, es que eso, vaya, les voy a decir una cosa. Los parciales que les he hecho hasta ahorita tienen esa motivación. Que sepan ustedes trabajar a presión a la velocidad requerida. O sea, no hay otra motivación. Ustedes me preguntan caso, y usted me pregunta algo sobre este proceso. Y cada vez que me pregunten, yo me voy a, permítame, voy a leer y le contesto. ¿Qué pensaría? No, dígalo con todas sus palabras. ¿Qué pensaría? No le comprendí la pregunta. Si usted me empezara a hacer preguntas, o Fátima me empezara a hacer preguntas sobre el proceso, sobre temas de derecho, Sí. y cada vez que ustedes me pregunten, yo les contestara, permítanme, voy a leer y les contesto dentro de, mañana les contesto. No sabe, no estudiado. ¿Verdad? Sí, Exacto. sí. ¿Qué confianza van a tener en mí? Sí. De la capacidad se va a dudar. Ninguna. Pues sí. Exacto. Exacto. Sí. Entonces, así como ustedes me juzgan, así como el alumno espera del docente, pues les cuento, así les van a exigir sus clientes en un futuro. No les van a tolerar nada. Sí. O sea, no les van a tolerar nada. ¿Por qué? Porque ya le pagaron. O usted, Fátima, le tolera a alguien cuando va a dar un cita donde el doctor y el doctor no sabe qué hacer y ya le pagó como $200. No, rápido Sí. pido hablar con alguien para que me ayude. Sí, si ya pagó, pues usted, si ya pagó, le tienen que dar su dinero. Si usted ya Peor en pagó, Estados Unidos, licenciado, las demandan por todos lados. por eso les Sí. digo, por eso les digo a ambas. Si usted, por ejemplo, si usted compra un Samsung Galaxy de esos que valen como $2,000 y la babosada y la tontera se arruina al mes, ¿qué pasa? Y que lo primero que esta cosa no sirve. Entonces, hay un reclamo, pues. Yo necesito que el alumno entienda que mi preparación que le estoy dando ahorita es para su vida profesional. Si estos casos son de ABC, pues. Pero lo que se pretende es eso, que entiendan que van a tener que actuar bajo presión y que se exige, pues, no sé si ustedes vieron el caso del diferido, no sé si vieron el análisis. ¿De cuál, licenciado? Yo Yo puse un sí, video. licenciado. Yo sí, doctor. Del tinterío. Entonces, véanlo porque ahí son temas que ahí entré a jugar competencias, prescripción, si Prescripciones. eso no es conciliable un delito, o sea, ya son detallitos. Y ustedes lo tienen que tener aquí en la cabeza a la hora que lo estén desarrollando. Pero se puede, pues, se puede. Lo que pasa es que toma tiempo, pues, hay que estudiar y hay que estudiar bastante. No hay para dónde. Yo siempre le digo eso a mis alumnos aquí presenciales. Miren, les digo, ustedes se les va a exigir mucho. Y les doy una noticia, les digo siempre. La calidad de abogado que usted se convierte depende única y exclusivamente de usted. No depende ni siquiera. Yo he visto excelentísimos abogados de universidades
fresquitas. ¿Pero por qué? Porque son gente que se prepara y estudia. Y he visto abogados que los salieron desde de las non plus ultra, ¿verdad? Universidades. Y yo honestamente no les veo, pues, lo gran plus ultra, ¿verdad? Pero pues sí, les voy a dar un ejemplo. ¿Quién de ustedes vio los contrainterrogatorios que hizo esta abogada Camila, o como se llame, la que fue la abogada de Johnny Depp, en el juicio que dio contra Amber Heard? ¿Alguno de ustedes lo vio? No, doctor. Deberían, fíjense. Es un tema interesante de cómo se manejan los tiempos. Lo vamos a ver. Vean los interrogatorios, vean los elementos, cómo se van los procesos presentando las pruebas, cómo los abogados, es que eso es aprendizaje puro. Pocas veces se tiene acceso a los juicios. Y yo, por ejemplo, yo les digo una cosa, cuando fue el juicio aquel de O.J. Simpson, hace como 20, 30 años, en el cual pues, fue el famoso juicio de homicidio de Nicole Brown, yo me pasaba todo el día viendo esas declaraciones. Yo era estudiante, pero pasaba viendo todo el día esos resúmenes. ¿Por qué? Porque uno aprende y aprende de los mejores. Porque esos eran abogados increíbles quienes vieron el caso de O.J. Simpson. Eran tipo los mejores penalistas de Estados Unidos. Y miren, yo iba con mi cuaderno apuntando, porque así uno aprende. Así uno aprende. Pero bueno, miren, sigamos con la temática que ya nos desviamos un poquito. El plazo, como les decía, se puede prorrogar. Lo importante es que lo hagamos dentro del término. Ahora, si le rechazan su petición de prórroga, ese es uno de los primeras resoluciones que son apelables. Yo ya les estuve mencionando en esta semana que hay muchas resoluciones que son apelables. Dos recursos son los básicos, la revocatoria y la apelación. Pero en la etapa de instrucción se va a encontrar y la apelación va y la conoce no el mismo juez que está viendo, sino que una instancia superior, lo que se llama la Cámara de lo Penal. En San Salvador hay 3 cámaras. Cámara primera, segunda y tercera de lo penal, que ve toda la circunscripción del área central. Entonces, ellos ven y conocen, usted ante ellos les podría reclamar cualquier omisión o violación de algún derecho específico, al cual usted puede reclamar de acuerdo al código. Y en este caso, si a usted le deniegan una prórroga, y eso afecta, lo va a afectar a usted como abogado y como representante, usted puede apelar, ¿para qué? Para que sí le den ese tiempo. Eso es bien importante. Vale. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más pasa en la instrucción? Vale. Otro tema que pasa en la instrucción es el tema de las medidas cautelares. Ya les dije en los videos que las medidas cautelares, la principal es la detención provisional. Ahora, ¿qué es la medida cautelar? Les decía que la medida cautelar en sí es una medida de aseguramiento para que el juez con eso se garantiza de que la persona que está siendo acusada esté presente. Pero sabemos y entendemos que esta es una medida gravosa porque atenta contra su libertad ambulatoria, ¿verdad? Entonces, el legislador siempre tiene como resquemor, pongámoslo en esos términos, de que va a estar decretando detenciones solo para garantizar eso. Entonces, ahí se le da como una especie de discrecionalidad al juzgador y se dice, vaya, miren, usted va a decretar detención provisional solamente en los casos que usted considere estrictamente necesario que se decrete la detención. No lo va a hacer solo como que repartir dulces, ¿verdad? Sino que lo va a hacer de carácter necesario e imperativo. Y es donde a usted como juez se le da la discrecionalidad para decidir, bueno, en qué casos es necesario y qué casos no. Por eso es que la fiscalía debe justificar el por qué quiere imponer una medida tan gravosa como la detención. Ella no es que la pido y se la doy, ¿verdad? Se tiene que justificar, se tiene que fundamentar. ¿Y cuál es el fundamento? El que establece el 329. La posible convicción de que existe sostener razonablemente la existencia de un delito y la participación delincuencial. Y que el delito tenga pena privativa de libertad
de más de 3 años. Eso es lo que la ley nos pide. Ahora, si usted está del otro lado, como abogado, ¿qué es lo que me piden a mí? Yo tengo que establecer de que no obstante, si se cumplen esos requisitos, yo considero que no son necesarios, le va a decir al juez. ¿Cómo? A través del establecimiento de arraigos. Ese tema se los decía. El arraigo es la justificación de que usted tiene fundamentos de estar fijado en su dirección por cuestiones laborales, familiares y domiciliarias, laborales, domiciliares y familiares. Son esos 3, perdón. Entonces, si usted es una persona que tiene familia, difícilmente se va a fugar para dejar tirada a su familia. Si usted necesita trabajar, porque con eso mantiene a sus hijos, a su esposa, a su abuelita, a su tía, a quien sea, ¿verdad? O viceversa, usted es una señora que mantiene a su hogar, mantiene a sus hijos, mantiene a su marido, o es la que más gana y no lo va a dejar tirado a él ni a sus hijos, ¿verdad? Entonces, esos son temas que se toman en cuenta. Usted no va a salir corriendo y va a perder un trabajo con lo que cuestan los trabajos ahora, solo porque está enfrentando un proceso. Entonces, son temas que se empiezan a valorar y usted, como abogado defensor, va a tener que exponer ante el juez, mire, mi cliente tiene arraigo domiciliar, o sea, tiene un asidero. ¿Por qué? ¿Y cómo lo establezco? Ay, aquí está el contrato de alquiler, aquí está mi dirección de mis recibos de agua, luz y teléfono. Tengo arraigo laboral. Ah, mire, aquí yo trabajo en Siemens, o trabajo en Delta Airlines, o trabajo en no sé dónde. Aquí está mi contrato, aquí está mi constancia de salario, aquí está lo que yo gano. Tengo 7, 8, 10 años trabajando con Sunbirds o con Target, por poner alguna cosa, ¿verdad? O aquí con Simán o con la Curazao, lo que sea, ¿verdad? Entonces yo no voy a perder mi trabajo solo porque estoy en este lío, ¿verdad? Y su arraigo familiar, ¿qué sería? Bueno, yo tengo esposo, tengo mis hijos, tengo mi abuelita, tengo mi tía, tengo esto, que ellos dependen económicamente de mí, de lo que yo los cuido. ¿Y cómo lo establezco eso? Mediante las partidas de nacimiento de ellos, la vinculación familiar documental que nos podemos conseguir. Asimismo, con el pago, por ejemplo, si a mí me preguntaran cómo le diría yo, bueno, yo presento no solo lo que gano, sino que pretendo que tengo esta familia, presento las partidas de ellos, presento el acta matrimonial que tengo con mi esposa, presento también, mire, yo pago sus colegios, que van en los colegios este y este, estas son las cuotas, esto es lo que yo gasto en comida, esto es lo que yo pago en el alquiler de la casa, esto es lo que yo pago en esto y en aquello, en todos los servicios básicos que nosotros utilizamos, y con eso, pues, acordémonos, pues son personas, son profesionales del derecho, y que tienen una función pública, pero también son personas. El juez se le presenta esa información y se le justifica el por qué usted no se va a fugar o su cliente no se va a fugar. El juez dice, ah, no, sí, Fátima tiene esposo, tiene hijas, tiene esta casa, tiene este hogar, es una mujer responsable porque tiene no sé cuántos años de trabajar ahí en Siemens o en Target o donde sea, es una manager que tiene este responsable, tiene como 5 o 7 empleados a su cargo, tiene que reportar. Es una persona responsable, ¿me entienden? Ya no es como el imputado por el delito tal, sino que ya se humaniza la situación y entonces ya el juzgador puede tomar una decisión más informada. Pues sí, mire, yo realmente, yo veo a esta Fátima una persona responsable, una persona que se hace cargo de su abuela, una persona que le paga hasta los primitos, ¿verdad? Las colegiaturas. ¿Cómo la voy a detener a una persona así? Y de paso le quito el sustento a como 7, 8 personas. Una locura, ¿verdad? Entonces ya esa decisión informada del juzgador se vuelve diferente. ¿Se entendió la idea, señoritas o señoras? Hola. Sí, doctor. Sí, Sí, gracias. sí, Muy sí, le claro. tengo una pregunta, doctor. Dígame. Dígame. Porque en la parte que usted nos dijo que estudiáramos de la instrucción del código comentado. Sí. Aquí dice una parte que dice que que hay veces que, yo creo que ya nos lo explicó, que los jueces nos mandan las medidas cautelares. Entonces le toca al juez de instrucción, como que él no puede
no puede hacer nada porque no le corresponde a él, dice, porque la ley no le faculta para ratificarlas. Pero si no las ha mandado, ¿qué es lo que va a ratificar? Fíjese que lo que pasa es que la ley cambió en ese punto. Antes, por ejemplo, el código lo que decía era de que el juez de instrucción ratificará o modificará, decía antes, las medidas cautelares. Sí, Así decía antes. sí, y ordenar la libertad, dice aquí. Exacto. Hoy ya está diferente cómo está la redacción. Ahora, lo normal, y yo le estoy contando lo que yo he visto durante años, lo normal es que un imputado que está siendo procesado vaya con algún tipo de medida. Es rarísimo que un juzgado de paz vaya, lo manden a un imputado sin medidas. Aunque sea le dicen, vaya, mira, ya que andas por aquí, ¿verdad? Te vamos a aplicar ¿cómo se llama? La medida esta de presentarte, Cada 15 días. de presentarte cada 15 días o cada mes. Sí. Vas a hacer una declaración jurada que vas a respetar y te vas a estar presentando y no te prohíbe andar en los chupaderos, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo normal. Ahora, si lo han detenido, pues se verifica la detención, pero ¿de dónde te venís tú, verdad? Tú ves, puedes como de abogada decir, bueno, señor juez, ya una vez te recibe la auto de instrucción, y hay muchos abogados que inmediatamente a los 15 días o a la semana están pidiendo revisión de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque andan viendo cómo sacan al cliente, ¿verdad? Andan viendo cómo salen de eso. Entonces, así funciona. Sí. No sé si te quedó más claro ahora. Sí, está claro, sí. Va, o sea que siempre tienen que el juez de paz enviar el proceso con medidas cautelares para la fase de instrucción. No es obligación, pero es lo normal. Es lo normal. O sea, lo normal es así. O sea, el código no te exige que siempre tienen que ir con medida. No te lo exige, pero te sugiere. Es lo normal de todos los jueces, es que si lo manden con medida. Es raro que vaya sin medida. Ya ha pasado, porque a mí me ha pasado, pero no es normal. Ok, gracias. Bueno, tú, Fátima, ¿alguna pregunta? Fíjese de que casualmente yo creo que yo ya le había preguntado más o menos esta duda de lo que dijo la compañera, porque en la explicación del Código Procesal Penal comentado, hay una parte que dice de que el juez instructor solamente puede ratificar o modificar o extinguir las medidas. Y esa parte a mí me quedó como, porque usted nos dijo de que él puede imponerlas, ratificarlas, y cualquier juez o sea, que tiene esa facultad. Entonces, eso a mí como que me confunde. Sí, no, lo que pasa es que normalmente así era antes, de que se Oh, ratificaban siempre las medidas. Entonces, ahora si ustedes ven el artículo, ¿cómo se llama? Se me ha perdido la disposición, permítanme. Si ustedes ven el artículo 302, dice, el juez entre los 3 días siguientes dictará un auto que contenga el plazo fijado en la instrucción, el señalamiento de autos urgentes de comprobación, la realización de anticipos de prueba y la indicación del acto necesario para la investigación del hecho. Antes, la redacción era diferente a este 302. Antes decía que debía ratificar o modificar las medidas, pero eso era antes. Hoy lo he dejado como en el limbo. Entonces, hay jueces que sí se pronuncian por las medidas, ¿verdad? Pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque la ley ya no lo exige. Se entiende que si... O sea, la finalidad de eso, Fátima, era porque decían, ¿cómo es posible que un juez de paz que ha tenido el caso presente, ha tenido la inmediación de la audiencia inicial y decida, se va a dejar con medida, y de repente habían jueces que nomás llegaba ya y decían, no, que le quiten las medidas? Entonces, ¿cómo es posible que vos tuviste una audiencia para decidir eso y el otro solo ve un par de papeles y dice, quítese o póngasele, ¿verdad? Entonces, esos son temas que tal vez en el código no te lo explica, pero yo te cuento que esa era la lógica detrás de este asunto, con esa reforma.
con esa modificación de ese artículo. Ahora bien, Licenciado, y con el caso de Mason, ¿qué que pasó no ahí? le quisieron aceptar la medida cautelar que dictó la juez, y le hicieron otro caso y lo volvieron y no lo quieren sacar de la cárcel. Pues y sí, la juez dictó medidas cautelares de que estuviera en la residencia. Claro, pues sí, como lo que están buscando es están aprovechándose del sistema para hacer lo que quieren hacer, ¿ve? Es la realidad. Sí, como caso político, ¿verdad? Ese. Exacto, ya los casos políticos se van a dar cuenta cuando empiecen a ejercer, ¿ve? Cuando les toque uno de esos. Es otra naturaleza. Sí. Pero bueno, sigamos. Vayamos al tema de la prueba, porque todo el tema de la instrucción es prueba. Entonces, ¿qué prueba tenemos? Tenemos que entender primero que la prueba, lo que se busca es llevar al conocimiento del juez de los hechos, de las cosas que ustedes pretenden establecer. Distingamos de una cosa, no es lo mismo la prueba para establecer el delito que la prueba para establecer responsabilidad civil. No es la misma. Y es donde mayormente se confunden los abogados. ¿Por qué? Porque la evidencia con la que yo establezco un homicidio, que puede ser un acta de inspección, pueden ser testigos, puede ser video, puede ser autopsia, etcétera, no va a ser la misma para establecer el daño económico causado por ese homicidio. Imagínense que en ese homicidio quien se murió fue un padre o una madre de familia, que era el sustento de esa casa. O sea, el daño económico que le hace un hogar es terrible, básicamente. Imagínense que la persona ganaba $2,000 al mes o 3,000. Deja sin salario y sin sustento de por vida a las criaturas, ¿verdad? O a las abuelitas o a los tíos que dependían de ella. ¿Cómo cuantificamos ese daño? Primero, su salario. Segundo, hay otros factores que no se pueden determinar mediante documentos, pero sí hay daño moral, hay una serie de daños que se pueden plantear en ese caso, que como lo que quiero que vean, que se den cuenta que no es lo mismo. Yo tengo el caso ahorita que le estoy viendo a un cliente, en el cual él está acusando por amenazas y por otro tipo de delitos a ciertas personas. Y vaya, la prueba es los testimonios, los videos, las declaraciones que hay en ese caso. Pero cuando él me dice, yo quiero también pedir reclamo del daño civil, ¿cómo lo hacemos? Contámele, ¿cómo te ha afectado? Fíjate que he estado bien nervioso, el estrés, el mal trago, he tenido que ir al doctor para que me receten antiestrés, he tenido que ir donde el doctor para que me he fregado hasta la muela, me decía. Y bueno, todo eso lo vamos a documentar. O sea, es otra prueba para establecer el daño sufrido, para establecer una posible responsabilidad patrimonial. ¿Me entienden mejor la idea? Bueno, veamos. El otro tema con la prueba es que aparte de ser pertinente, tiene que ser legal. O sea, parece una obviedad, pero a veces se nos olvida con esta policía, con la fiscalía a veces. ¿Cómo se obtiene la prueba? Tiene que ser mediante medios lícitos e incorporada también de forma lícita. ¿Y cómo funciona eso? Imagínense que una prueba fue extraída mediante un allanamiento ilegal, o que vino de un robo, que alguien le robó otra cosa y le robó la información. Se le hackearon una computadora y de ahí le sacaron no sé cuántos textos de WhatsApp, por darles un ejemplo. Esa prueba no se puede incorporar al proceso. ¿Por qué? Porque tiene ilicitud en la forma que fue obtenida, por lo cual viene corrompida. Hay un concepto que yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado del fruto del árbol contaminado. Y es eso. ¿Va? El caso de O.J. Simpson fue así. Supuestamente en ese caso hubo la persona que recolectó cierta evidencia, se le determinó eventualmente, que era una persona racista, con vínculos con el Ku Klux Klan.
Entonces, qué es lo que alegaron los abogados de J. Simpson? Dijeron, miren, se supone que un detective de la LAPD tiene que ser una persona no solo profesional, sino que también ecuánime. ¿Cómo este señor iba a ser ecuánime si hasta andaba con su capucha del clan, pues? ¿Entienden la idea? La forma en cómo se recolecta. Vaya, otro caso de ese mismo vencido. Cuando estuvieron haciendo la recolección del DNA, de la sangre y otros fluidos, los abogados especialistas de Simpson despedazaron el testimonio de los peritos forenses de la LAPD. ¿Por qué? Porque mire, sacaron los videos, vea cómo habían recolectado la evidencia, o sea, fatal como lo hicieron, fatal, violentando no sé cuántos protocolos de seguridad y de salubridad. Entonces le digo, ¿cómo la muestra de DNA no se iba a contaminar? O sea, es una prueba corrupta, le dijeron. Y les digo que mucha de la evidencia que fue recolectada en ese se descartó precisamente en base a este principio. Y cómo fue obtenida y si la misma no estaba viciada. Recordemos también que tenemos libertad probatoria y lo que habíamos hablado de la pertinencia, la prueba que pedimos tiene que tener relación y pertinencia, utilidad para establecer los hechos y circunstancias, el objeto del delito, la identidad de la persona indiciada y la posible responsabilidad penal si usted está acusando. Si usted está defendiendo, que es lo que no dice este artículo 177, pues si a mí alguien me dice, señor juez, están acusando a mi cliente por el delito de homicidio, a la fiscalía le va a interesar tener la autopsia, ¿verdad? Del homicidio. A la fiscalía le va a interesar tener videos y testigos que ubican a mi cliente en lugar de la escena. Pero en mi caso, como defensor, a mí me va a interesar que si a mí mi cliente me dice, mire, yo no andaba, digamos que el caso fue en el Parque de Cucatlán, me dice mi cliente, yo no andaba por ahí, y yo te puedo probar que yo estaba, por decirles un caso, en el Tunco, en el mar ese día. Vaya, establecémoslo. Entonces, si a mí me empiezan a hallar con testigos de que usted estaba en algún restaurante ahí del Tunco y hasta tiene videos de ese día y a esa hora, ¿y cómo no me va a interesar, pues, esa evidencia? ¿Entienden? Claro, o sea, yo busco el tipo de prueba que favorezca mi caso desde mi perspectiva. Si soy fiscal, pues buscaré acusar, establecer los extremos, los elementos objetivos y subjetivos. Si soy defensor, pues buscaré todo lo contrario. Si soy querellante, pues buscaré lo mismo que busca la fiscalía. Ok, preguntas. Bueno, sigamos, si no hay preguntas. Dentro del audio que les mandé, yo hablé mucho sobre el tema de los tipos de prueba. Abordamos cuando procedía la inspección, la autopsia, la exhumación, por lo cual no me voy a detener tanto ahí. También les hablé sobre los registros. Los registros pueden ser en lugares, pueden ser en personas y también puede ser en objetos. Dentro de los mismos registros les dije que había una diferenciación entre la requisa personal, la inspección corporal y las intervenciones corporales. Son tres diferentes. Porque ahí la línea de diferencia es bien mínima. Y se las menciono porque ven que a mí se me ocurre preguntarle sobre el tema y usted se va con el primer artículo, usted tiene que saber diferenciar cuando cuando procede una requisa personal, cuando es una inspección y cuando es una intervención corporal. Porque, vaya, por ejemplo, una requisa personal, ¿qué es lo que nos dice el 196? Nos dice, oiga bien lo que dice, cuando la policía tuviera motivos suficientes para presumir, o
se tiene que tener algún tipo de indicio que una persona oculta entre su ropa, pertenencia o lleva adherido a su cuerpo objetos relacionados con el delito, puede hacer eso. ¿Qué entendemos con esto? Esto es durante la investigación. Y que esto es dentro. Por ejemplo, yo aquí en mi bolsa puedo tener un proyectil de arma de fuego de un homicidio. Y si acaban de matar a alguien aquí en el centro y la policía me ve aquí la bolsa un poco bultosa, ¿verdad? Aquí no se ve, ¿verdad? Pero ven aquí, ¿verdad? Miren, ten en cuenta que este es el proyectil. Entonces, él a través de este artículo puede decir, mire, yo sospecho, ya que usted estaba en la zona, usted presenta unas características, usted estaba nervioso, etcétera, de que en su bolsa puede haber un elemento constitutivo del delito. Entonces, él lo que va a hacer es que va a requisarme. Ahora veamos la otra disposición. 191, la inspección corporal. Dice, si el fiscal, estamos durante el curso de la investigación, estima necesario realizar una inspección de una persona cuando advierta que sobre su cuerpo existen elementos o indicios de prueba, se realizará conforme a las disposiciones legales. ¿Qué puede ser un indicio de prueba? Vale, les voy a contar algo aquí. Por ejemplo, yo aquí en este brazo, en esta parte, yo tengo una cicatriz, más o menos aproximadamente de unos 3 centímetros, 3, 5 centímetros. Imagínense que yo soy el imputado de un delito de lesiones o de un homicidio. Yo soy el imputado. Y el testigo no me conoce, la víctima no sabe quién soy. Pero dice, mire, fíjese que la persona que me agredió es un señor así de pelo negro y ya medio me describe, ¿verdad? Pero con una descripción así básica, hay miles, así que no, salvadoreños que se parecen a su servidor. Pero de repente dice, mire, fíjese que la persona tiene una cicatriz aquí en su brazo derecho de aproximadamente 5 centímetros. Y ya con los otros indicios que han andado ustedes averiguando, pues ya dicen, bueno, esta persona parece que reúne las características del imputado que describe la víctima. Y otro testigo dice, mire, ese señor que es docente ahí tiene esa cicatriz. Ya eso ya le da indicio al fiscal, ok, esta persona puede tener un elemento probatorio señalizado en su cuerpo, así como lo hizo el 199. Entonces, así es como se puede dar. Y si ustedes observan el inciso segundo, dice que esa diligencia se puede hacer aún en contra de la voluntad de la persona. Pero si es en contra de la voluntad de la persona, debe, como dice el inciso segundo, venir con autorización judicial. Es decir, ¿y cómo la va a obtener? Bueno, el fiscal la va a tener que pedir. Y ya estamos dentro de un proceso. El juez se lo va a pedir al juez de instrucción, ¿verdad? O al juez de paz, dependiendo de qué instancia esté. Si es antes de que entre en proceso, se le va a pedir a cualquier juez, ¿verdad? Y el juez podrá autorizar si estima que hay mérito. Ahora pasemos al último ejemplo, el del artículo 200, donde nos dice, cuando resulte necesario obtener, oiga bien, o extraer del cuerpo, o sea, son dos cosas, obtener o extraer del cuerpo de una persona señalada como autor o partícipe, muestras de fluidos corporales, practicar radiografías o tomografías que permiten identificar objetos en su interior o realizar cualquier otro procedimiento que implique intervenirlo, o sea, es una cuestión bien invasiva. No es como el otro que es una cicatriz o que
o aquí en la bolsa de mi camisa andaba el elemento, como les dije, este elemento del delito. No es lo mismo. Aquí hablan de intervenirlo y extraer algo dentro de su cuerpo. Eso le iba a preguntar, licenciado, la diferencia entre inspección corporal e intervención corporal. O sea, el otro es sacarlo, le pueden hacer hasta una operación, por ejemplo, la gente que se traga la droga, le pueden hacer una intervención. Yo una vez tuve un caso de droga, que creo que es el 21º caso de droga que tuve en mi vida. Y cuando sospecharon de la existencia de droga, lo primero que le fueron a hacer es que le fueron a hacer una radiografía a la persona. Y cabal, le vieron en el estómago que traía no sé cuántas bolsitas de heroína. Entonces, claro, y lo hicieron con este procedimiento. Entonces, ya cuando dieron eso, bueno, le dieron el laxante para que expulsara todo lo que tenía que expulsar, ¿verdad? Pero vaya, eso es un caso. Puede ser ya que dentro del proceso o antes del proceso diga, mire, hay un violador ahí que tenemos sospecha que él fue porque cumple todas las características. Y afortunadamente, la persona que sufrió la agresión lograron extraerle de ella fluidos que le pertenecían al imputado. Y ahí tenemos indicios que nos dice, este imputado, esta persona que estamos señalando, puede ser el imputado que cometió ese delito de violación. ¿Qué creen que va a pedir el juez? El juez va a pedir, el fiscal va a pedir con autorización del juez esta intervención corporal en que se le extraiga seguramente sangre para hacer un examen de DNA, para ver si hay un match entre la persona que agredió a la víctima y la persona que se tiene sospecha. Claro, de igual manera que el procedimiento anterior, para eso que esto ya más invasivo, se va a requerir una autorización judicial. No va a poder hacerse solo porque el fiscal quiere. ¿Por qué? Porque lo que nos damos cuenta en este proceso es que a medida que vamos avanzando, cuando los temas son como más invasivos, que más pueden vulnerar ciertos derechos, por ejemplo, la morada, ya sabemos que el registro de allanamiento, como lo establece el artículo 192, ya requiere una autoridad. ¿Por qué? Porque la morada, como ya sabemos desde hace tiempo, la morada es un derecho, es uno de los derechos principales que nos protege la Constitución, y la inviolabilidad de la morada ya ni se diga. Para que ésta sea restringida, aunque sea provisionalmente, tiene que venir con orden judicial que diga, esto no se puede. Así, pero si se justifica por parte del fiscal, pues se puede proceder. De igual manera, como este caso. ¿Preguntas? Perdón, licenciado, y cuando van a, por ejemplo, los que van a las zonas difíciles, que van hasta con la, ¿cómo se llama? La almada, y solo le van a dar a las puertas, creo que ahí no llevan, ¿cómo se llama? Orden judicial. Fíjese que normalmente cuando se hacen esos procedimientos sí van con orden. Van con orden. O sea, lo que pasa es que en Cuatro Ficción, vea, o Noticias de El Salvador, o en YouTube, vea, donde estemos viendo la noticia, los extractos de algún youtuber, vea, o le ponen lo más escandaloso, ¿verdad? En la misma televisión a veces los programas que son bastante amarillistas y sensacionalistas. Pero se lo puedo hacer con conocimiento de causa, porque en mi ejercicio cuando fui fiscal, a mí me tocó hacer varios allanamientos. Me tocó ir a pedir, hacer la investigación, ir a pedir la orden de registro con prevención de allanamiento a un juez, el juez de turno. Me tocó ir a hacerlo muchísimas veces. Entonces ya cuando usted obtenía la orden de registro y con allanamiento, pues ya usted mandaba a pedir el auxilio de la autoridad pública
Y ya se iba al lugar donde practicaba el registro de allanamiento y lo hacíamos, pues. Y lo que hacía, pues yo les decía a ellos, miren, yo no llegaba con el martillo ni con nada por el estilo, ¿verdad? Pero sí les decía, vaya, miren, aquí venimos con una orden judicial para practicar esto, esto y esto. Así que por favor les solicito que nos abra la puerta. Y así la gente era muy poco colaborativa, pongámoslo así. Antes ya decía, vaya, le decía a los investigadores, vaya, miren, ya usted ya consta que la persona no quiso, se negó a colaborar, levántelo en acta de que no se hizo, procedan a allanar. Porque nos amparaba la ley para hacer ese procedimiento. Pero sí funciona. Doctor, a mí me pasó algo. Ajá. Acá a mi derecha vivía Ajá. cierta persona que se decía que andaba en cuestiones ilegales. Ajá. Pero vinieron a darle a mi casa. Yo cuando sentí que estaban con la almaga nadando, yo salí, le pregunté que qué pasaba. Es que, bueno, la cosa es que ya habían abierto la puerta y ya habían Claro. entrado y la cuestión que entraron a la cochera y no había nada porque la cochera es aislada. Entonces, Claro. solo llegaron al final y salieron. Entonces se quedaron, ¿y aquí dónde es? Ni preguntaron, solo entraron, ¿ve? Sí, pero igual salieron porque se quedaron, si aquí no es, ve, aquí no hay nada, aquí no vive nadie, solo está esta cochera, etcétera, fue cuando yo salí. Entonces, es que busco la casa número tal, y la casa número tal estaba a la izquierda, pero a mí me botaron el Claro. portón. No, es que le voy a explicar algo. Bueno, el caso que yo les he contado, pues yo cuando fui fiscal, yo trabajaba en una unidad que veíamos delitos cometidos por funcionarios públicos durante una época y la De otra cuello época blanco. de cuello blanco y la otra época eran delitos contra la vida, eran homicidios o lesiones, Sí. la vida e integridad personal. Entonces, salvo en los casos últimos de homicidio, ya por estructura o cosas así, ya ahí sí ya no ibas a preguntar, vea, porque si ibas a preguntar te podían rociar ahí estamos hablando ya criminales de otra naturaleza, ¿verdad? Ahí el policía naturalmente no va a andar preguntando, ya entra y entra de un solo. Y por eso es que en esos casos se ve así, que llegan de un solo con la imagen y no andan preguntando. Aunque a veces creo que ya he visto en alguno de esos videos sensacionalistas que dicen, llegan ahí con un megáfono y les dicen, mire, tienen tanto para salir, si no, pues vamos a entrar, veas. Así que salgan, les dice. Pero a veces advierten, otras veces no advierten, pero más que todo depende de la valoración que hagan ellos de las circunstancias. ¿Ok? Bueno, el otro tema siempre es con la obtención de la información a través de testigos. Hay una diferenciación entre una declaración de un testigo que se hace de un mayor de edad versus al 213, que es de testigos de menores de edad. Hay que ponerle atención a esos detalles. Si me preguntan, yo en toda mi vida de ejercer, jamás me ha tocado interrogar a un testigo menor de edad. De que nunca lo he hecho, pero pues sí, ¿verdad? Uno dice, es bueno que sepan dónde están las situaciones para que si algún día les toca a ustedes, ya saben dónde está la disposición. De igual manera, lo que establece el 215, cuando se trata de agentes de autoridad, funcionarios o agentes encubiertos. Hay ciertas disposiciones especiales para circunstancias especiales que pueden o no pueden surgir. Pero ya ahorita para cerrar el tema, porque ya el tiempo ya nos comió, voy a hablarles de un tema importante. Y esto póngale atención porque no quiero que les vaya mal en el parcial. Los peritos. Los peritos pues son profesionales especialistas en áreas que son nombrados o son designados a nivel judicial para efecto de que determinen mediante su ciencia una circunstancia especial. Por ejemplo, el ejemplo clásico. Si yo tengo veamos un lavado de dinero, es habitual que en ese tipo de delitos ustedes vengan y se tenga que hacer un peritaje contable o peritaje financiero
para establecer todas las rutas de lavado de dinero y establecer que ha habido una extracción de flujos de capital de un lugar a otro, como hacen ellos, la famosa fase de estratificación en ese tipo de delitos. Eso no lo puedo hacer yo no soy contador, vean, tampoco soy experto financiero, tampoco lo va a hacer el fiscal que a duras penas conoce de eso. Para eso se requieren expertos que determinen esas circunstancias. Entonces, primer punto, el 226 nos establece que hay dos tipos de peritos, los permanentes y los accidentales. Empecemos por los esenciales. ¿Quiénes son los permanentes? Los permanentes son aquellos que generalmente trabajan en la función estatal y colaboran para la averiguación de los delitos de casi de manera permanente. Eso es lo que hacen ellos. Y así lo menciona el código. Por ejemplo, los doctores que trabajan para medicina legal. Los que andan haciendo los peritajes de sangre. El peritaje de sangre es el que se habla para cuando usted está lesionado. Será un corte, un disparo, una lesión, algo. El peritaje de sangre es el que determina el tipo de lesión. El peritaje de sanidad es el que determina y da un estimado de cuánto va a durar su recuperación. Como cuando hay accidentes de tránsito. O sea, lo atropellaron, lo fregaron a usted, ¿verdad? Se quebró la cadera. Hay un docente, hay un profesional que lo va a tener que verificar a usted de que usted sufrió esa lesión. Licenciado, pero es evidente que tiene quebrada la pata. Pues sí, pero usted no es el doctor que va a determinar eso. Tiene que haber un profesional. ¿Perdón? Un ortopeda, le digo. Pues sí. Pero fíjate que usted ha tocado un tema interesante de la especialidad. Ya les voy a contar una anécdota que me pasó en un juicio que tuve hace años. Bueno, el punto es que tiene que ser el especialista adecuado que verifique ese tipo de circunstancias. Entonces tenemos los de medicina legal, los del laboratorio de la PNC, por ejemplo, los exámenes de balística, de baro y cromo que determina los residuos de polvo en una pistola en una mano, los especialistas de grafotécnicos cuando hay falsificación de firma. Esa gente es gente nombrada de carácter permanente de la PNC. Tenemos también a los especialistas de la facultad de la Nacional. Tenemos también a los jefes de los asistenciales. Por ejemplo, dice aquí los directores o jefes de los centros asistenciales del Estado o los que aquellos designen. Uy, aquí puede ser un montón de cosas, pero lo normal, así, de la manera más habitual, es la gente que trabaja en medicina legal y la gente que trabaja para el laboratorio de investigación científica del delito. Esos son los que permanentemente son peritos y en los casos de temas ya muy especiales, los que se designan de la Universidad Nacional. Ahora veamos los otros. ¿Los otros quiénes son? Los accidentales. Los accidentales son los que normalmente no son peritos. Esenciales, dijo. Accidentales. Accidentales. Accidentales, sí, accidentales. Si se escuchó mal, pues lo siento, sí, es accidental. Okay. De ahí los demás son los accidentales, es decir, aquellos que normalmente no lo son, pero que pueden llegar a serlo si así se acreditan en su calidad habilitante y el juez los nombra. La calidad habilitante, como dice el 227, es que usted establezca, si usted es el perito que se está haciendo propuesto, de que usted tiene conocimiento de ese tema, como usted bien lo dijo ahorita. Si se va a analizar una lesión, una quebradura de cadera o de pie o qué sé yo, al especialista no se va a mandar a llamar a un médico general, se va a mandar a un ortopeda para ese tipo de lesiones. Si usted busca que se determine el tracking de una operación de blanqueo o lavado de dinero, usted va a mandar a llamar a un contador especialista en tracking financiero. No voy a llamar al contador que me ve la venta de la tienda, ¿verdad? Hoy se llaman auditores forenses. Exacto, y tiene que tener la acreditación de poder hacer ese tipo de auditorías, no cualquiera, porque auditores forenses hay de todo tipo.
Sí. Pero Andan no, su identificación como que es de policía. no necesariamente. No necesitan. Créame que los que son auditores forenses en materia contable no son muchos. No son muchos aquí en el país. Y es una acreditación que tiene que venir de la mano de los títulos y las certificaciones correspondientes para ello. No cualquiera puede hacer ese tipo de auditorías. Pero yo le decía, no va a ser el contador que ve la tienda o los negocios ahí de la cuadra, ¿verdad? Tiene que ser alguien que tenga la capacidad comprobable de ese tipo de circunstancias. Ahora bien, dentro de esa situación está lo que establece el 232, que usted, sea fiscal, sea querellante, sea, sea un fiscal acusador, ya un tribunal de sentencia, de un delito de acción privada, en ese caso usted tiene, de acuerdo al 232, la facultad de proponer, es decir, yo quiero que este perito practique esta diligencia y yo lo propongo. Y aquí están sus credenciales, los títulos, las certificaciones, su experiencia, es una persona idónea. O sea, a usted como abogado, sea fiscal, sea querellante, sea lo que sea, a usted le va a asistir la obligación de acreditar la idoneidad del perito que usted propone. La responsabilidad es suya. Si usted lo está proponiendo, es suya la responsabilidad. No va a ser de nadie más. Ahora bien, ya una vez lo propuesto, pues será el juez que determine, uno, si le acepta o no la proposición. Y si le acepta la proposición de los peritos, pues el juez es el que dictamina los alcances y la dirección del peritaje como lo establece el 233. El juez nos reúne a todos, tanto fiscales, querellantes, defensores, a todo el mundo nos manda a llamar para una audiencia especial de nombramiento de peritos. Y nos sentaba a izquierda, derecha, derecha, izquierda, y nos decía, vaya, miren, se va a hacer este peritaje, el cual va a tener el objetivo de recabar esta información y va a tener este alcance. Si es una auditoría tributaria por una posible evasión de impuestos, lo que se va a analizar, dice, permítame un momento, discúlpenme. Ok, si yo estoy proponiendo, pues entonces, por ejemplo, una auditoría contable sobre una posible evasión de impuestos, ¿qué va a decir el juez? Vaya, mire, señor perito, usted va a determinar si la empresa Perico S.A.S.B. ha evadido impuestos, sí o no. Va a determinar si ha evadido impuestos del periodo de fiscalizable de 2019 al 2022. Va a analizar esto y le va a empezar a dar todos los detalles de lo que tiene que analizar. Y va a tener que entregar el resultado, o sea, su dictamen de 236, en la fecha tal. Le pone fecha. ¿Cómo es? Es un entregable, básicamente. Ahora, si una vez se entrega, pues se da el dictamen, está también, si las cosas no han quedado muy claras, está también lo que habla el 237, que si las cosas no se entienden muy bien, él puede pedir que haya una ampliación, por si algunos temas no se abordaron o no se abordaron bien, y que también aclare ciertos puntos. Eso es muy común en los peritajes tributarios por evasión de impuestos, así como también los peritajes de carácter de financiero en lavado de dinero. A mí me pasó una vez eso, pues me pasó en casos de lavado, me pasó también en casos de impuestos y hasta me pasó una vez con un peritaje médico, que fue un gran lío. El perito médico decía una cosa, el perito
el neurólogo que nosotros habíamos propuesto decía otra, y al final no llegamos a nada y nos tuvimos que ir a pelear a la vista pública y me tocó básicamente desacreditar al doctor en una vista pública. Pues sí, porque el juez no hizo su trabajo, no lo hizo correctamente. Ese tipo de situación se pudo haber evadido dentro de la audiencia preliminar, perdón, y dentro de la instrucción, pero no se hizo. Entonces me tocó, porque eso les va a pasar a ustedes. Muchas veces los peritajes no van a ir en la dirección que ustedes estiman, el juez le va a fallar, pueden pasar 1000 cosas. A veces uno, el abogado es un profesional adaptable a cualquier circunstancia. Con lo que tiene que ir, como decimos, tiene que ir a la guerra con lo que tiene, con las armas que le han dado, con el equipo defectuoso. Lo mismo es la evidencia. Uno tiene etapas para ir analizando los casos. Lo puede analizar procesalmente si todo se ha cumplido. Lo puede analizar sustantivamente si todos los conceptos se cumplen de acuerdo al delito que usted, o el que lo va a calificar la contraparte o la que usted está proponiendo. Y lo puede analizar también a nivel probatorio. Y si a nivel probatorio igual es difícil, pues va a venir su habilidad como abogado a la hora de hacer los interrogatorios, sean directos o contra, de acuerdo a lo que usted pretenda establecer. Porque en papel todo suena maravilloso, pero ya cuando empieza el desfile probatorio en una vista pública es donde se ve realmente quiénes gatean, quiénes caminan y quiénes corren. O sea, esto es... Hay mucho que hablar, como les decía a los que vinieron temprano. Por eso les hacía la recomendación de que vieran esos juicios antiguos, pero no los videos de youtubers, vea, estar viendo resúmenes de juicios, vea, no sirve. No, yo digo, y para los que acaban de venir, yo les hacía la recomendación a sus compañeros de que en el proceso este que hubo de Johnny Depp y Amber Heard el año pasado, que es interesante ver los interrogatorios, cómo eran conducidos, tanto por la parte demandante como por la parte demandada, para que vean cuáles eran los objetivos que se iban queriendo lograr en esos interrogatorios. Porque claro, en papel, ellos tenían claro supuestamente lo que iban a establecer con qué testigos, con los testigos que a veces proponían y presentaban en el Estado, pero no siempre se lograba esos objetivos. ¿Por qué? Por la habilidad o la falta de parte de los abogados que hacían los interrogatorios o los contrainterrogatorios. Preguntas en esta etapa, que ya estamos prácticamente terminando. ¿Preguntas, dudas sobre este tema? Bueno, permítame un momento, solo voy a agarrar un poco de agua, permítame. Va, ok. Ya cerrando sobre este punto, lo que yo quisiera que se quedaran con esta exposición, y para los que vinieron tarde, pues les pediría, pues, o los que no están presentes, les pediría que revisen el video despacio, así como todos estos videos que les he estado mandando. Era básicamente crear una visión global de qué era la instrucción, qué se pretende en la instrucción, los elementos, los medios probatorios que podemos utilizar, las etapas que podemos tener dentro de la consecución de las mismas, los accidentes que nos pueden pasar, vea, cuando la instrucción nos alcanza, ¿verdad? Y cómo pedimos la prórroga, o la otra situación de las medidas cautelares, de que si su cliente le han pedido, le han dado una detención, pues bueno, ya sabemos que existe una audiencia de revisión de medidas que podemos pedir por escrito al juez y que para eso nos señalan audiencia. Ya les hablé también un tema que ya les había abordado antes sobre los arraigos, porque como les decía a sus compañeros,
el fiscal tiene que justificar la detención, pero si se la da el juez y considera que sí se justifica, va a ser su obligación, si no la pudo combatir en su momento, más adelante, mediante estas audiencias de revisión, pedir que se la modifiquen y establecer los arraigos y la justificación de derecho, pero también de hecho, que nos parecen atinentes. Revisen ese tema, por favor, porque eso es muy valioso para su posible y eventual ejercicio profesional. Todo esto nos lleva a que una vez terminada la etapa, pues el fiscal y tendrá la oportunidad, y acusador y creyente, si lo hay, de presentar su dictamen para una eventual audiencia preliminar. Pero no he querido llegar al punto ese porque ese es un tema bastante delicado y complejo, entonces eso lo voy a abordar para la tercera unidad. Aunque ya como nos retrasamos un poco porque tuve que hacer refuerzo al principio del ciclo, no he podido ir con la organización y la velocidad que hubiera querido, ¿verdad? Pero había que reforzar esos temas que habían quedado un poquito en el aire, ¿verdad? Pero yo creo que igual vamos a ir saliendo con todo, pues. Y por último, antes de que finalizar, pues, bueno, ya antes de cerrar, pues me han pedido la palabra. Dígame, Fátima. Sí, doctor, yo le quería preguntar con respecto a cuál va a ser la dinámica para las evaluaciones, qué actividades. Ahorita lo voy a hablar, Fátima. Ahorita lo voy a hablar. Gracias. Vaya. Vamos a ver. Si yo más no me recuerdo, no dejamos ninguna actividad ponderada para esta unidad. Creo que no dejamos ninguna, ¿verdad? Hubieron unos foros de dudas o de que los puse a leer, ¿verdad? Pero esa de lectura era más que todo para que ustedes se instruyeran. Por la instrucción. No fue para ponderarla. No. Bueno, el parcial yo lo tengo diseñado de la manera siguiente. Va a ser completamente diferente a la primera unidad. No va a ser análisis de caso, no va a tener que ser video ni nada por el estilo. Va a ser por escrito, va a ser un parcial tradicional en teoría. En los temas, pues entran los temas que hemos visto, ¿verdad? Yo hago siempre una integración de todo lo que se supone que ustedes ya saben, ¿verdad? Hasta este momento. Y de eso les voy a preguntar. Ojo, porque el examen viene prácticamente de opción múltiple. De las 10 preguntas que yo les hago, creo que son 10, no recuerdo si eran 10 o 12, no lo recuerdo ahorita. Son de opción múltiple. Les voy a suplicar que el tiempo que les otorgue para hacer el parcial, que creo que va a ser de 70 minutos porque es un examen corto, no es un tema que necesiten mucho tiempo, pero el tiempo que utilicen para cada pregunta, analicen bien su respuesta. Yo les hago un planteamiento sencillo y les doy 4 posibles respuestas, de los cuales ustedes, en base a lo que han aprendido más sus apuntes, mi recomendación es que tengan un código a la mano, no un código digital, porque el código digital, yo se lo digo por experiencia propia, el manejo del código tiene que ser manual. Sí. O sea, tiene que ser manual, no, yo no sé si soy yo, y se lo digo con toda la honestidad del mundo, pero yo no logro tener la velocidad y la habilidad para encontrar la información en un texto físico que uno digital. Y yo en mi código tengo mis apuntes, tengo mis relaciones, es mi código. Y eso yo les voy a pedir que ustedes, si no han tenido la costumbre, deben tener la costumbre que su código penal, su código procesal penal y de otras materias también, su código procesal de familia, ley procesal de familia,
su código laboral, trabajo, su código de comercio. Téngalo siempre a la mano. Yo les enseñar aquí en mi oficina, todo lo tengo yo digital. Yo toditito lo tengo digital. Pero mis códigos de consulta, mis libros de consulta los tengo en físico, porque no es lo mismo. Yo lo tengo comprobado, no sé si yo soy el que tengo los impedimentos, pero considero que es mucho más factible y para futura consulta, ustedes siempre van apuntando y cuando a uno se le olvida la información, de repente viene una disposición, y ahí ve la punta de la información que le dijo, esto es lo que me dijo el docente tal cosa, esto es lo que me dijo tal otra. Siempre es importante tenerlo. Cuando ustedes estén haciendo el parcial, tengan un código físico a la mano. Y fíjense lo que les estoy preguntando. Por favor. El derecho es un tema y se lo voy a decir como yo lo he vivido en mi experiencia profesional. Cuando ustedes debaten con un abogado y la contraparte con la que se van a enfrentar, ustedes tienen que tener bien cimentados sus conocimientos, porque el que está a la par de usted está queriendo ganarle con todas las armas jurídicas y de facto que pueda utilizar, y lo van a hacer dudar. Lo van a decir como que usted está equivocado y que sus planteamientos son erróneos. Y si usted mentalmente no está firme en lo que sabe, lo van a hacer dudar y lo van a hacer que se equivoque. Mi propósito con el parcial es que usted analice de una forma muy concienzuda cada pregunta y que se fije lo que le estoy preguntando y en base al conocimiento lo conteste con las opciones que yo le estoy dando. Porque les cuento, el día de mañana que les evaluemos las competencias, porque dentro de un par de años cuando ustedes estén egresando, les vamos a hacer exámenes de competencias. Y ahí van a haber competencias que van a tener que hacer instrumentos, documentos, y van a haber otras competencias que se van a analizar conocimiento y las preguntas van a ser así, de opción múltiple. Cuando el día que ustedes se gradúen de abogados y ya que tengan su título y hayan sacado ya su carnet de abogado y que quieran ser notarios, busquen en internet lo que es un examen de notariado. Y son 20 preguntas de opción múltiple, 5 respuestas cada pregunta. Y es dificilísimo, pero es que muy poca gente lo pasa. Porque si usted ve la pregunta, usted ve la respuesta, las 5 se parecen. Y créanme que cuando yo hice ese examen, me topé con esa realidad, pues de que se parecían todas las respuestas. Y me tocó analizar así, mire, pero con cronómetro. Cada pregunta al centavo. Yo decía, no tengo más, tenía calculado que yo tenía un periodo de 5 o 6 minutos, no recuerdo, para elaborar, para contestar cada pregunta. Y tenía mi reloj con cronómetro. Aquí no se ve, aquí ya lo ven, ¿verdad? Lo tenía a la par de mi mesa y así contestaba. Porque si no me entretenía mucho con algo y perdía el tiempo y después ya no lo lograba. Y por eso es que muchos abogados no logran terminar nunca ese examen, nunca lo prueban, porque no se entrenan para las circunstancias adversas. Y yo sé que ustedes no son abogados, están en el proceso, pero mi función de docente es prepararlos para todo lo que les viene enfrente. Yo sé que muchos de ustedes son profesionales en sus respectivas áreas y no me dejarán mentir que de lo que ustedes aprendieron en la universidad a lo que les tocó enfrentar la vida real hay una gran diferencia y que las circunstancias son implacables a veces. Entonces, mi trabajo como docente es no solo prepararlo académicamente, sino que darle esa preparación mental y emocional para lo que se viene después. Claro, en una medida, en un grado muchísimo menor, pero ese es mi objetivo con ustedes. No es molestar a nadie, ni dañar a nadie, ni hacer qué sé yo,
sino que es ayudarles en su formación. Así que así viene el parcial, jóvenes. Y aquí sí quedaríamos para el lunes. No sé si hay alguna pregunta, que si ya tengo que cerrar a más tardar en 3 minutos. Pero me digan, lo escucho. Hola. Bueno, ya nos dio todas las indicaciones, licenciado. ¿Perdón? Los videos, ya nos dio todo. Los videos, los teams que hemos tenido, la lectura del código que nos dio que sacáramos comentado, más los apuntes, pues a estudiar nada más. Y poder salir mejor que el examen pasado, licenciado. Pero les digo, tengan cuidado. Van a tener su tiempo, pero es importante que sean muy atentos. Les voy a decir lo que digo, le digo siempre a mis amigos, a mis alumnos presenciales. Fíjese lo que le pregunto. La lectura comprensiva es esencial para todo abogado. Entonces, fíjese lo que le pregunto y conteste lo que le pregunto, de acuerdo a las opciones que le he dado. Bueno, dígame, doctora. Buenas tardes, doctor y compañeros. Solo una preguntita, como usted decía, de que no se ha dejado ninguna actividad ponderada, excepto pues los foros que mencionaba que fueron de aprendizaje, es decir, que el parcial vendría al 100%. Correcto. Porque ahí sí, o sea, con las disculpas del caso, pero poner un parcial al 100% es un poco antipedagógico, porque es el todo o el nada para el estudiante. Sí, así es. A veces es necesario hacer parciales así, por eso otras veces yo les dejo ciertas actividades, porque mi concepto es siempre que busquen, hay temas que les va a tocar aprenderse, doctor. Hay temas que les va a tener que estudiar y se van a tener que enfrentar así. Por eso les decía yo, les hacía la comparativa del examen que van a tener con el examen de notariado. Claro, el nivel es 1000 veces más bajo, muchísimo más bajo. Pues no, un examen de notariado es una cosa que a profesionales les cuesta. Lo que busco es una réplica en la cual ustedes tengan que analizar y enfrentar la situación. La información está dada. Y lo que se busca, pues, de que ustedes apliquen el conocimiento al que han sido expuestos. No puedo poner actividades en todas las unidades. Busco que practiquen sus competencias, pero no todo el tiempo se puede. Y tampoco voy a dejar actividades solo por dar puntos. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, entonces me despido de ustedes y gracias por todos los que estuvieron a estar presentes. Y los compañeros que no estuvieron, pues sugiéranle que vean este video antes de hacer el examen. Asimismo, pues les comento que ayer nos dimos cuenta de la situación del compañero Luis Alfredo de Odanes. Lastimosamente, pues pasó lo que pasó, pues y su familia está de luto, pues. Tristemente, pues hemos tenido que enfrentar eso como facultad y bueno, y yo sé que ha sido su compañero y que muchos de ustedes lo conocían o algunos pues no, pero igual es compañero suyo. Así que simplemente les quería comentar eso. Bueno, en ese caso me despido, pues y cuídense y pasen feliz tarde y bendiciones a todos. Así sea. Gracias. Gracias, doctor, igualmente para usted y compañeros. Bendiciones.